Sí, básicamente lo que se pretende es acabar con una simulación, es acabar con un abuso que ha habido en contra de los trabajadores. Hay empresas que se dedican, que tienen una actividad primordial o preponderante, que contratan a otras empresas para que desempeñen algunas de estas funciones de su actividad preponderante. Entonces, por ejemplo, yo tengo un contrato colectivo con un sindicato muy importante que tengo salarios, por ejemplo, de un montacarguista de 400 pesos y contrato a otra empresa de subcontratación que tiene montacarguistas de 200. Eso me sale más barato porque tengo que pagarle al subcontratista el salario, las prestaciones de seguridad social, etc. Pero tengo menos carga, ¿no?, en cuanto a la cuestión de seguridad social, salarial, etc. Se ha abusado también en muchas empresas de subcontratación que no cumplen con sus obligaciones de seguridad social y con sus obligaciones laborales como patrones. Lo dijo el año pasado la secretaria de Trabajo, la subcontratación es como el colesterol, hay bueno y hay malo. Hay subcontratación muy buena donde las empresas contratan a los trabajadores, les pagan los salarios pactados, les pagan las prestaciones, les pagan la seguridad social, no los están recontratando, no los dan de baja y de alta, de baja y de alta. Entonces, eso es el colesterol bueno, es la subcontratación buena. Y la mala es muchos que no cumplen con estas obligaciones. Hay gente que puede ganar 10,000 pesos y lo tienen inscrito ante el Seguro Social con el mínimo, ¿no? También la subcontratación es una tendencia mundial, no es nueva, tienen muchísimos años. ¿Qué se pretende? Que yo, empresa contratante, soy la empresa importante, la empresa grande, tengo un core business o un negocio o una actividad preponderante, yo me dedico a hacer coches. Entonces, yo no me dedico a comprar la comida y a preparar la comida para los trabajadores que hacen los coches. Yo no me dedico a vigilar la empresa que hace los coches. Yo no me dedico a la vigilancia. Yo no me dedico a, no sé, a manejar la limpieza del establecimiento. Entonces, ¿qué hacen estas empresas grandes? Contratan a empresas especializadas. Entonces, eso se pretende, que el subcontratista, esto es la empresa de outsourcing, lleve a cabo actividades que no son de las preponderantes o primordiales de la empresa. Esa va a ser la única opción. Todas las demás van a eliminarse. Incluso hay empresas muy grandes que tienen sus empresas de subcontratación que les llamamos de insourcing porque son del mismo grupo, ¿no? Entonces, hay algunas empresas que tienen a todos sus trabajadores o a la mayor parte de sus trabajadores en la empresa prestadora de servicios o la insourcing, y esto se va a acabar a partir de que se publique y entre en vigor la reforma de la subcontratación. Esta especialización se tendrá que demostrar y se tendrá que demostrar a la Secretaría de Trabajo. Una vez que termine, que se publique este tema de la subcontratación y entre en vigor, la Secretaría de Trabajo cuenta con 30 días para formular y formar un registro en donde todas las empresas subcontratistas se tienen que inscribir. Y si no se inscriben, pues no van a tener posibilidades de dar el servicio, o si lo dan, tanto la empresa contratista como la contratante, esto es la empresa grande y la de outsourcing, van a tener problemas y pueden incurrir en sanciones que van de 2,000 a 50,000 UMAS. Entonces, esto es un tema muy importante que hay que considerar. Se acaba la subcontratación interna o insourcing y solo habrá subcontratación en temas de servicios especializados y ejecución de obras especializadas. La reforma está muy clara. Todos estos servicios compartidos no deben referirse en absoluto al tema de la actividad preponderante del patrón. Entonces, lo que no sea actividad principal o preponderante, lo van a poder prestar. Estos servicios compartidos van a tener algunos ajustes por razón obvia y será la Secretaría de Trabajo la que va a determinar si realmente esta empresa se puede considerar como de servicios compartidos o no, y si puede considerarse como una compañía de subcontratación o no. Entonces, hay todo un mecanismo que se va a crear para este tema, ¿no?
Hay varias cuestiones que están provocando esto. Las empresas grandes, las contratantes, tenían sus empresas de insourcing a las que los trabajadores estaban inscritos en el Seguro Social con el salario que percibían, les pagan los salarios y prestaciones correctos. Y esas empresas contratantes o grandes le pagaban a su empresa de insourcing y esta empresa le pagaba a los trabajadores, pero el margen de utilidades que tenían era muy pequeño. Entonces, el pago que se hacía a los trabajadores por concepto de utilidades era muy bajo. Y tenemos ejemplo de bancos, ¿no? Bancos que tienen 30, 40, 50 mil millones de utilidades en un año, tienen que repartir el 10%, resulta que los bancos no tienen trabajadores, porque son empleados de una empresa de contratación interna o insourcing. Entonces, ahí se estaba afectando de manera importante a los trabajadores. Otra, hay empresas grandes, por ejemplo, las empresas de la construcción, que tienen un grado de riesgo muy alto ante el Seguro Social. Esto implica que van a pagar mucho más dinero por concepto de aportaciones al Seguro Social, Infonavit, Afores, etc. Entonces, si en vez de que esté en una empresa de construcción o con un alto grado de riesgo, una empresa minera, en fin, lo tengo en una empresa de servicios, bueno, mi grado de riesgo ante el IMSS va a ser mucho más bajo y voy a pagar menos. Pero un tema importante es el tema del reparto de utilidades, porque las empresas pequeñas o de contratación interna o de outsourcing tenían un porcentaje de utilidades muy bajo. Por eso hubo una negociación entre el sector patronal y los sindicatos y el gobierno federal para tratar de limitar el tema del reparto de utilidades. Como saben, va a estar limitado a 3 meses de salario, ese sería el límite. En el caso de trabajadores que percibieron en los últimos 3 años un reparto de utilidades superior a los 3 meses, entonces se le pagará la cantidad que resulte mayor. O sea, si el promedio de los 3 últimos años es mayor que 3 meses, le van a pagar más. Si el promedio es menor, le van a pagar lo que corresponda, ¿no? Entonces, estaban agarradas las utilidades. ¿Por qué? Porque muchas empresas que tenían sus empresas de insourcing van a regresar a todos sus trabajadores para que presten los servicios en la empresa grande o contratante y estos van a tener una limitación del reparto de utilidades de máximo 3 meses. Sabemos que el reparto de utilidades 2020 va a ser muy bajo por todos los temas de ser empresas con paros técnicos, cerraron, recortaron personal, no producían en la proporción que lo estaban haciendo, no vendían o no cobraban, entonces el margen de utilidades va a ser menor. Pero por ahí va la situación en el tema de que las utilidades fue parte muy importante de esta reforma. Y si los patrones no cumplen, pueden tener riesgos muy importantes. Si no cumplen con la seguridad social, pueden tener problemas fiscales por seguro social o por impuestos. Si no cumplen con los requisitos, no van a ser deducibles todos sus pagos o lo que recibieron de dinero y los pagos de impuestos sobre la renta, IVA, etc. Y pueden tener inclusive sanciones penales que pueden ser graves, ¿no? Bueno, hay un tema importante. La unidad económica es una jurisprudencia que salió en 2011. El magistrado ponente era el magistrado Héctor Arturo Mercado, de un tribunal colegiado de la Ciudad de México. ¿Y cuál fue el problema grave? Que no hay suficientes inspectores de trabajo en el país para revisar que las empresas cumplan con sus obligaciones laborales, de seguridad social, de impuestos, etc. Con la reforma de 2012, que se agregó los artículos 15A, 15B, 15C y 15D, se pretendía que la subcontratación se redujera. Lejos de reducirse, creció. Y creció de manera importante. Y bueno, lo vemos, hay un problema económico para la Secretaría de Hacienda y para el SAT, porque hay muchos prestadores de servicios de subcontratación que no cumplen con sus obligaciones fiscales, con sus obligaciones laborales. Hay empresas de este tipo que lo único que tienen es su acta constitutiva, ¿no? Porque hasta la pluma que tienen no es de ellos. Entonces, ellos llegan a tener un conflicto mañana con alguna institución, el Seguro Social, el SAT, el Infonavit, etcétera, o con los mismos trabajadores o con un sindicato,
pierden un juicio y no les van a poder cobrar, porque ¿de dónde les cobran? Ellos no tienen bienes. Entonces se ha abusado de esta figura. De hecho, hubo una reforma que promovió el senador Gómez Urrutia, que se presentó en 2019, ya hacia diciembre de 2019, ya la habían votado en las comisiones del Senado. Un poquito más drástica, ¿no? Porque equiparaba a la subcontratación ilegal a la delincuencia organizada. Detuvieron un poco esa iniciativa, y posteriormente hubo estudios con académicos, con investigadores, con líderes sindicales, con empresarios, para ver cómo se podía manejar esto, y hasta el año pasado, en noviembre 12, el presidente López Obrador presentó esta nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo en el tema de la subcontratación, que bueno, luego estuvo negociada con el sector patronal y con los sindicatos, básicamente en este tema que repito es importante, que es el tema de las utilidades. Entonces, fueron varias cosas. Ahorita lo vemos en los medios, hay empresas de subcontratación cuyos directivos tienen órdenes de aprehensión. Habría que ver si efectivamente no cumplían con sus obligaciones o si sí lo hacían, ¿no? Pero si no cumplían, creemos que tienen que perseguirlos. O sea, a la gente que no cumpla en todo, ¿no? Hay que perseguirlos. Tenemos un caso, si los presidentes de la República habían incurrido en delitos, yo no entiendo por qué hacían una votación, o se va a hacer una votación a ver quién quiere que se vea si los van a procesar o no. Yo creo que alguien que no cumple con una norma que es obligatoria, pues tiene que ser procesado, ¿no? Como sabemos, la subcontratación va a modificar la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del IVA. Y hasta la semana pasada, hasta el martes pasado, se determinó también modificar la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Esta ley es reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional y es la que rige las relaciones obrero-patronales entre las dependencias federales y sus trabajadores, la Secretaría de Hacienda, de Educación Pública, etc. Casualmente se modifica un artículo en el que está prohibida la subcontratación cuando no se ejecuten servicios u obras especializadas. Casualmente en esta ley no hay modificación y no hay sanciones, ¿no? Entonces el gobierno federal no va a tener mucho problema, porque ¿quién lo va a sancionar? En el caso de las empresas particulares, las sanciones son muy altas, económicas, de posible privación de la libertad, etc. Entonces es muy grave. Ahora, sabemos que los grandes usuarios de la subcontratación son los gobiernos federal, estatales y municipales. Muchos gobiernos del país llevan a cabo labores de subcontratación. ¿Por qué? Imaginen, en la Ley Federal del Trabajo, el primer año un trabajador tiene derecho a 6 días de vacaciones y 25% de prima vacacional, y un mínimo de 15 días de aguinaldo por el año trabajado. Si van a trabajar al gobierno federal, habría que ver las condiciones de trabajo de cada institución, pero van a tener cuando menos 20 días hábiles de vacaciones al año. Y van a tener una prima vacacional que puede ser del 50, del 75, del 100%. Y van a tener 30, 40, 50 o 60 días de aguinaldo. Entonces, ¿le conviene al gobierno federal hacer todos estos pagos? Realmente no. Ahora, ¿quién va a pagar todo esto? Pues nosotros, los que pagamos impuestos, ¿no? Entonces, hay que valorar muy bien este tema. Todas estas leyes, las que ya comenté, se van a modificar y tenemos que ir viendo cómo se va dando todo este proceso. Y bueno, se requiere que haya por parte de la Secretaría de Trabajo inspectores federales con experiencia, capacitados, con conocimientos, y que desempeñen sus actividades y sus labores de manera honesta, ¿no? Sabemos o hemos oído algunos inspectores que no cumplen sus labores de esta manera, entonces habría que cuidar mucho este tema. Y tiene que crecer el número de inspectores federales del trabajo, indudablemente, porque un inspector no puede revisar el número de empresas que le corresponderían ni en 3 años, ¿no? Entonces,
Esto tiene que cambiar. Yo creo que lo que va a suceder es que las empresas grandes, las empresas muy importantes que tenían a su vez empresas de subcontratación o de contratación interna o llamadas insourcing, pues van a terminar con esas empresas y a todos los trabajadores los van a elevar a la empresa contratante. Les va a afectar, sí, por el tema de utilidades. Van a tener que repartir mucho más dinero de utilidades y esto les va a quitar un poco de competitividad. Las empresas extranjeras necesitan el tema de la subcontratación. Para mi gusto, influyó mucho este Tratado de Libre Comercio porque Estados Unidos y Canadá están acostumbrados a utilizar estas figuras de la subcontratación. O sea, yo siempre he sostenido que el problema no es la empresa de subcontratación, el problema es que se abusó de la subcontratación para hacer todo, ¿no? Imaginen que hay empresas que no tienen un solo empleado y funcionan perfectamente bien y tienen millones y millones y millones de pesos de utilidades. Pues esto tiene que cambiar. Entonces, sí va a afectar la competitividad para las empresas mexicanas, pero también las empresas extranjeras van a tener que hacer un reajuste y lo vemos en instituciones bancarias. Por ejemplo, sabemos que hay muchas empresas extranjeras que explotan minas en este país. Ya los mineros están inconformes porque me están diciendo, ¿por qué van a limitar mis utilidades? Hay empresas mineras que pagan 5 meses, 6 meses, 1 año de utilidades de los salarios de los trabajadores. Dicen, ¿por qué me vas a limitar a 3 meses? Me estás afectando. Hay un principio en el artículo 1 constitucional que es el principio de progresividad. Ahora va a pasar así la reforma, pero después vamos a tener que esperar todos los posibles amparos que vaya a haber por posibles efectos de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque se está afectando los derechos de los trabajadores al violarse o limitarse el principio de progresividad. Yo ya tengo derecho a mi 10% de las utilidades a repartir, ilimitadas. Ahora me la estás limitando, pues me estás afectando este principio de progresividad. Se vuelve regresivo. Exactamente, no es un principio que vaya hacia adelante, sino que va para atrás. Sin embargo, tenemos un antecedente importante. Como saben, anteriormente los salarios caídos eran ilimitados. Hubo una reforma que se publicó el 30 de noviembre de 2012 en el Diario Oficial, en donde limitan los salarios caídos a 1 año, solo 1 año. Y a partir del mes 13 ya no se pagan salarios caídos, sino se paga una figura que le llaman intereses, que equivale al 2% de 15 meses. ¿Qué pensó el juzgador? Son 12 meses de salarios caídos más 3 de indemnización, son 15. Que las empresas, en vez de pagar todo esto de salarios caídos, paguen el 2% de 15 meses. Y esto representa el 30% del salario del trabajador. Entonces, de tener salarios caídos al 100, bajar al 30% es algo importante. Hubo muchos amparos que se promovieron por distintas organizaciones y por distintas personas, donde se utilizaba el tema de la progresividad y se decía, estás afectando el artículo 1 constitucional. Sin embargo, la Corte determinó que no es inconstitucional. Yo estimo que en el tema de las utilidades habrá algo similar. Vamos a ver cómo va resolviendo la Corte en este sentido. Bueno, yo creo que sí va a haber beneficios. Sí va a haber beneficios. A ver, hay algunas empresas de subcontratación que contratan personal y muchas de estas empresas contrataban personal por tiempo determinado. Entonces yo contrato a una persona por 1, por 2 o 3 meses y lo doy de baja y lo vuelvo a contratar y lo doy de baja y lo vuelvo a contratar. La verdad, eso es terrible para los trabajadores porque si me contratan así a mí, yo sé que en 1 mes ya tengo para pagar mi renta o en 2 meses o en 3 meses. Y después, entonces el que los trabajadores vayan a una empresa y ya los puedan contratar de manera permanente, de planta o por tiempo indeterminado, pues es mucha más tranquilidad para ellos y se van a poner la camiseta de la empresa. Yo creo que aquí tenemos que ver cómo nos va a beneficiar la reforma a todos. Por ejemplo, hay empresas que dicen, yo no voy a capacitar a mis empleados porque me sale muy caro.
entonces no los capacito porque además mañana se va. Pues hay que capacitar a la gente, ¿no? En Bimbo, el señor Servitje hace mucho tiempo capacitaba a la gente que tenía los empleos más bajos, lo capacitaba en otras cosas para si mañana tenían que salir de la empresa pudieran desempeñar otro trabajo y pudieran obtener mejores ingresos. Ahora, hay que ser objetivos y para ser objetivos tenemos que estar de los dos lados de la mesa. Si yo soy el patrón y no quiero gastar en capacitación, digo, bueno, no voy a invertir en eso, ¿no? Porque a lo mejor se van. Pero si mi hija va a trabajar en una empresa y no le dan capacitación, a mí me molestaría. O si yo soy empleado y no me dan capacitación, pues no me puedo preparar mejor, no puedo crecer paulatinamente. Entonces, creo que esto va a ayudar a las empresas y a los trabajadores. Los trabajadores van a estar más tranquilos porque de repente hay organizaciones donde hay 5, 6, 8 o 10 empresas y a los trabajadores no saben ni quién les paga, ¿no? En determinado momento y reciben sus pagos, pero no tienen mucha estabilidad, están inquietos. Entonces esto va a ayudar a ubicarnos perfectamente bien y que haya mayor armonía y mayor cercanía entre los dos, ¿no? Aparte, otro beneficio para los trabajadores es que hay muchas empresas de subcontratación que no tenían el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Los contratos colectivos de trabajo se tienen que celebrar y se tienen que revisar anualmente en el aspecto salarial y cada 2 años en el aspecto de salario y prestaciones. Entonces, ya ahora los trabajadores, estando en la empresa operativa o la empresa importante o técnicamente como le llamamos contratante, si tiene un contrato colectivo, los sindicatos van a tener mayor representatividad con los trabajadores porque van a representar a más trabajadores. Todos los que van a migrar de las empresas de subcontratación hacia las empresas contratantes. Y el patrón también va a tener que tener mucho cuidado en en esas negociaciones, pero yo creo que va a ser un beneficio para los trabajadores. Ahora, hay tratados como el de libre comercio donde se pretende que los trabajadores conozcan a su sindicato, conozcan a sus líderes sindicales, conozcan sus contratos colectivos, etc. De hecho, en la reforma de 2019, del 1 de mayo de 2019, se establece la obligación de los sindicatos de llevar a cabo la legitimación de los contratos colectivos. ¿Por qué? Porque se ha hablado mucho de los contratos colectivos blancos, de protección, charros, sin actividad, pasivos, etc. Porque yo no creo que sean, en la mayor parte de los casos, contratos que traten de afectar a los trabajadores o que se hayan firmado a sus espaldas. ¿Por qué se firmaban o por qué se firman todavía? Porque hay un artículo en la ley, el 387, que dice: la empresa que emplee trabajadores miembros de un sindicato deberá celebrar con este, cuando así lo solicite, un contrato colectivo. Y si la empresa no firma el contrato colectivo, los patrones los trabajadores pueden ejercitar su derecho de huelga, previsto en el artículo 450 de la ley. El 450, fracción 2 de la ley, dice: la huelga tendrá por objeto, fracción segunda, obtener del patrón la celebración y firma de un contrato colectivo. Entonces, ¿qué pasaba? Yo creo una empresa, no tengo sindicato, y mañana me llega un sindicato muy radical, un sindicato que le llamamos rojo, ¿no? Sí. O que pretende hacer, primero nos estallan la huelga y ya después vemos si realmente los trabajadores están afiliados a ese sindicato o son parte o son miembros de ese sindicato o si realmente querían la huelga. Con esta reforma del 1 de mayo de 2019 ya no se puede hacer eso, ya no se puede emplazar a huelga por obtener la celebración y firma de un contrato colectivo sin demostrar que tienen representatividad. Los sindicatos ya tienen que acreditar que tienen representatividad y deben acreditar cuando menos que tienen al 30% de los trabajadores sindicalizables. Entonces, bueno, con todo esto se tiene que llevar a cabo el tema de la legitimación, que como digo, ya es una obligación que estuvo negociada en el Tratado de Libre Comercio también, porque se pretende que los trabajadores conozcan a sus líderes, conozcan los contratos colectivos,
participen en las revisiones de estos contratos. Pero ya también para las empresas va a ser muy adecuado. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya no me va a llegar un sindicato de la calle que vio una camioneta de mi empresa con el nombre y el domicilio, o que fue a comprar un producto a una tienda de autoservicio y vio quién lo elaboraba y con base en eso emplazó a huelga, ¿no? O vamos a hacer una licitación, ¿no?, para hacer un puente o una construcción determinada. Yo veo cuáles son los elementos de la licitación, y cuando sale la licitación publicada, inmediatamente meto el emplazamiento a huelga diciendo que yo represento a los trabajadores de esa empresa ganadora de la licitación. Ya no lo voy a poder hacer, entonces ya tengo que acreditar que efectivamente represento a trabajadores de esa empresa. Entonces creo que esto va a ir beneficiando a todos. Está cambiando el tema laboral, ¿no? Yo empecé en esta actividad hace casi 40 años. La Ley Federal del Trabajo con muy pocos cambios, pero a partir de 2012 empezó a tener cambios drásticos. La reforma a la Constitución de 2017, que desaparece las juntas de conciliación y arbitraje y crea tribunales laborales, que los legisladores dijeron que lo iban a hacer en un año, ¿eh? Y no lo hicieron, se fueron hasta mayo de 2019, usaron más de 2 años. Pero bueno, como vemos, se están modificando los tribunales. Ya hay 8 estados que ven el tema federal, son juzgados laborales federales dependientes del Poder Judicial Federal, y hay 7 estados que tienen juzgados laborales locales. Hidalgo no se pudo sumar en el tema local. Nosotros como Aguascalientes ya a partir del 1 de octubre tendremos o deberemos tener tribunales laborales federales y locales. Hasta el 15 de marzo de 2021 no había presupuesto para estos tribunales, ¿no? Cuando menos en materia local, no sé si ya existan, pero todo esto está cambiando y va a ser benéfico. Y sí, indudablemente, los socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, están presionando mucho en el tema sindical, y bueno, ya también tienen algunas personas que están participando en México y revisando todos estos temas, ¿no? Bueno, las empresas deben cuidar primeramente la transferencia de los empleados de otras empresas, insourcing o outsourcing, cómo van a llegar, ¿no? En algunos casos, a lo mejor a los trabajadores de insourcing hasta les pueden reconocer la antigüedad que generaron, ¿no? Hay un trabajador que tiene 5 o 6 años trabajando para el grupo, a lo mejor te reconozco la antigüedad. Voy a hacer una transferencia, te reconozco la antigüedad y las prestaciones que generaste. A lo mejor, si es una empresa de outsourcing, te contrato como un empleado nuevo. Pero hay que cuidar mucho esa transferencia, hay que cuidar el tema de la seguridad social, cómo se van a hacer estas modificaciones. De hecho, originalmente en la reforma que presentó el presidente López Obrador el 12 de noviembre de 2020, se pretendía que entrara en vigor todo al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Para esta situación están dando 3 meses. O sea, se publica, surte efectos al día siguiente. La Secretaría de Trabajo en un mes tiene que crear el registro en donde se van a inscribir todas las empresas de subcontratación, y van a tener 3 meses para inscribirse y llevar a cabo toda esta transferencia de empleados de una a otra. Y van a tener, en el caso de la subcontratación, deben tener muchísimo cuidado en que las empresas subcontratistas no ejecuten obras similares a las que ejecutan la empresa contratante, o que no presten servicios similares. De ahí la importancia y el riesgo que tiene todo esto. Ahora, yo puedo solicitar la inscripción ante la Secretaría, le voy a acreditar cuál es mi objeto social o actividad preponderante en la empresa. Si yo me dedico a la limpieza y el core business de la empresa contratante es hacer circuitos electrónicos, bueno, no tengo problema. La Secretaría de Trabajo va a decir adelante si pasas, ¿no? Pero hay otros casos donde habrá controversia, y a lo mejor la Secretaría de Trabajo va a decir, ¿sabes qué? Esto no es una empresa de subcontratación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las empresas deben estar muy cuidadosas en cumplir con sus obligaciones de seguridad social, con los pagos de salario, con sus obligaciones fiscales y con la transferencia de empleados de una
empresa a otra. Ahora, hay que tener mucho cuidado en algunas situaciones que se van a presentar. Hay una empresa que tiene 10, 5, 20, 30, 40 o 100 empresas subcontratadas. Esa empresa contratante u operadora va a traerse a los empleados de todas. ¿Y qué va a pasar de esas 100 empresas de subcontratación si 15 tienen contratos colectivos con distintos sindicatos? Esos sindicatos van a decir, oye, no te lleves a mis protegidos, a mis representados, ¿por qué te los llevas? Ahora, si se van contigo, entonces yo quiero tener derecho al contrato colectivo de trabajo. Yo quiero administrar el contrato colectivo de trabajo. Pero también las otras van a querer, los otros sindicatos. Y aparte, a lo mejor el sindicato que tiene la empresa va a decir, no, yo lo voy a llevar, yo soy el administrador del contrato colectivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos estos temas a la hora de la transferencia de los empleados, incluso en este tema del sindicato, ¿no? De los sindicatos que puedan estar presentes. Aquí tenemos en Aguascalientes una armadora, tiene 200 o 300 empresas de subcontratación, porque les prestan servicios. Ellos no se dedican a la logística. Ellos sacan los coches, los suben a una madrina, los suben a un ferrocarril o los suben a algún medio de transporte, los sacan y los entregan en otras partes del mundo. Pero así, con la limpieza, con la calidad, con una serie de actividades que no son el core business de la empresa contratante. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado para evitar sanciones y riesgos, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando las sanciones? Hasta 2012, la más baja era de 3 días y la más alta de 315 días de salario mínimo. A partir de 2012, del 1 de diciembre de 2012, la más baja fue 50 días de salario mínimo y la más alta 5,000. Se ha mantenido, nada más en el caso de subcontratación ilegal, va de 2,000 días de salario mínimo a 50,000 días de salario mínimo, que ya ahora, por el tema de las UMAS, ya no será salario mínimo, sino serán UMAS, que para las empresas es muy bueno, porque un salario mínimo vale 141.70 en la mayor parte del país, ¿no? La franja norte tiene otro salario, y las UMAS valen 89.62, menos de 90 pesos, ¿no? Entonces, realmente es muy importante. Hay una sanción que puede ir hasta 5,000 días de salario mínimo cuando se impide la entrada a los inspectores de trabajo. 5,000 días de salario mínimo. Dices, bueno, ¿qué haré? ¿Evito o impido el acceso del inspector que me puede costar 5,000 días de salario mínimo? ¿O me arriesgo a que me puedan sancionar con 50,000 días de salario, bueno, de UMAS, perdón, ¿no? Entonces, habría que valorar esto. Es importante para las empresas este tema de las sanciones, porque puede haber empresas que se acaben con sanciones de este tipo. Ahora, algo que es importante es que las sanciones son por violación y por empleado. Entonces, imagínense que hay una violación a la Ley Federal del Trabajo porque ahorita en el tema de utilidades no se pagaron las utilidades adecuadamente y hay una sanción, pero tenemos 100 empleados. Entonces, me pueden poner sanciones en función de los 100 empleados. 100 veces la sanción. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado porque no se pretende acabar con las empresas, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado, las empresas deberán tener muchísimo cuidado con todo este tema, deberán asesorarse perfectamente bien de gente profesional. No lo hago exclusivamente por llevar agua a mi molino como abogado patronal en el tema laboral, no, hay contadores, administradores, abogados fiscalistas, gente especialista en estos temas, no necesariamente abogados, que les pueden ayudar. Entonces, sí, las empresas se tienen que asesorar de la mejor manera para evitar riesgos innecesarios y para tener una armonía adecuada en la empresa, para que el cambio sea terso y no sea un cambio brusco, peligroso, que pueda traer consecuencias graves para todos.